los tiempos han llegado sobre la tierra. Se han llegado los tiempos finales sobre la tierra. Y debemos de estar allí apercibidos, dispuestos, unidos. Cada día tú tienes que clamar a Dios, entrar en la presencia de Dios y saber que Dios te ha llamado con un propósito. Que hay un propósito sobre tu vida. Escúchalo bien, hay un propósito santo. El Señor toma vasijas en este tiempo. Corazones dispuestos, corazones que se abran a la voluntad de Dios, que se entreguen al Señor, que se dispongan sin importar la edad. Escúchalo bien. Puede ser que se levanten limitaciones en tu vida y carencias, pero tú no dejes que eso te haga bajar los brazos, sino fortalécete en Dios, porque hoy Dios viene a decirte a ti, mujer, despierta. A ti, mujer, yo te he hecho valiosa, yo te he hecho valiosa. Yo te dignifico, te dice el Señor. Yo te levanto de donde tú has estado allí caída. Yo sano tus heridas, porque es el Señor quien sana tus heridas. Es el Señor quien te cubre, quien te ciñe de poder. Soy yo quien te ciño, dice el Señor. Y aunque el enemigo ha intentado doblarte y ha intentado muchas veces hacerte bajar los brazos, yo vengo a fortalecerte, dice el Señor. Vengo a llenarte de fuerzas nuevas. Porque eres especial para mí, especial tesoro. Y te he llamado en este tiempo y estoy tomando mujeres, dice el Señor. Estoy tomando vasijas útiles. Porque tú eres mi vasija, tú eres mi vasija. Estoy tomando vasijas útiles. Que se dispongan. Que se dispongan. Que se dispongan a mí. Estoy ungiendo esas vasijas. Estoy derramando allí de mi santa unción. La estoy poniendo sobre tu vida. Y vas a ver cómo impedimentos son quitados. Son quitados impedimentos que han estado allí. Yo los quito, dice el Señor. Yo te unjo de poder, te ciño de poder, te levanto. Te formo. Porque a muchas estoy formando, dice el Señor. A muchas estoy formando en la intimidad, en el secreto. Por eso has vivido tiempos de soledad. Tiempos donde has estado sola. Tiempos donde has pasado allí soledades. Porque es que yo tomo mis vasijas allí y empiezo a pulirlas, a restaurarlas. Y empiezo a hacer esa obra poderosa, dice el Señor. Poderosa, poderosa en ti. Buscarás heridas antiguas y ya no las vas a hallar. Ya no hallarás esas heridas porque yo te estoy sanando con mi poder. Estoy derramando mi santa unción sobre tu vida que te sana, que te liberta, que te levanta, que te quita los temores. Estoy quitando temores. Temores del corazón, esos temores que te impedían hablar. Bendiciones a todas las que se añaden. Gloria a Dios por todas las que se están añadiendo. Bendiciones a cada una que acude al llamado de Dios, que acude allí al llamado poderoso del Espíritu Santo. Ustedes son mujeres del Espíritu, mujeres sensatas, mujeres entendidas que corren al llamado de Dios. Vieron mujeres en la palabra de Dios que acudieron al llamado de Dios. ¿Sabes? Una mujer de ellas fue María. María fue tomada como un instrumento de Dios. María a su corta edad, mira, no le negó al Señor su vientre. No le negó al Señor, aún así la difamaran. Dijo, hágase conmigo, hágase conmigo. Hágase conmigo como el Señor quiera. He aquí la esclava del Señor. Dios te está llamando a ti, jovencita. Dios te está llamando a ti, madre. Dios te está llamando a ti, abuela. Dios te está llamando a ti. Él no mira nuestra edad cronológica. Tú eres instrumento útil en las manos de Dios.
Y el Señor me ha hablado de esas Marías, pero también me ha hablado de esas Elizabeth, de aquellas que acuden allí, que están de acuerdo al propósito en la hora indicada, y todo está allí correlacionado. ¿Sabías tú que tú estás correlacionada en el propósito de Dios con otras mujeres? Que Dios te ha unido a mujeres del Espíritu, que Dios te ha unido allí a mujeres valientes, a mujeres de fe, a mujeres que le creen al Señor, a mujeres que por su testimonio de vida hacen que uno siga adelante, que uno crezca, a mujeres que son entendidas y aun cuando han pasado diferentes circunstancias, son ejemplo y son testimonio aún de perseverancia, aún de entrega. Dios te levanta a ti como un ejemplo en medio de mujeres. En medio de mujeres te levanta el Señor. Te levanta allí el Señor para que fortalezcas a tu hermana, para que la fortalezcas. Quiero leerte aquí esta palabra en Lucas, el capítulo 1, el verso 39. Ya María había recibido aquella salutación y había venido y el Señor había enviado su ángel y había sido allá anunciado todo aquello que vendría sobre su vida. Y cómo María recibe, a mí me maravilla ver una mujer de propósito que le ama y le cree al Señor por encima de todo. Porque siendo una jovencita, no escatimó entregarle al Señor su juventud. No escatimó entregarle al Señor su vientre. Le dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi vida. Como ella entra allí en el alineamiento y se alinea al propósito de Dios. Una mujer entendida, y si hay algo, amadas mujeres, que nosotros tenemos que pedirle al Señor es entendimiento, es sabiduría. Es para nosotras no ser oposición al propósito, sino ser de aquellas que se alinean, de aquellas que reconocen el propósito de Dios, de aquellas que lo guardan. Porque de ahí en adelante, María empezó a guardar el propósito de Dios, a cuidarlo, a ser entendida. A ella no le importó si la iban a difamar, si le iban a decir, pero ¿de dónde salió embarazada esta? Pero mira, es una fornicaria. Y tú te imaginas el tiempo tan difícil que era el estar allí y cómo sería rechazada. Y cómo vendría esa difamación a su vida, pero a ella no le importó. Por eso hoy Dios te dice, sígueme, sígueme. Sin importar lo que tengas que pagar el precio, sin importar nada, tú sígueme, avanza en lo que yo te he dicho que hagas. Mantente en la posición y en la asignación que yo te he puesto a hacer. No importa cuántos te digan, pero ¿qué haces allí? Pero tú, ¿por qué sigues allí? ¿Qué estás haciendo tú allí? No importa, no importa cuántos no entiendan lo que tú sí entiendes. Tú lo entiendes, tú vive de acuerdo al propósito de Dios. Mantente en la firmeza del propósito de Dios. Mira cuánto Esther estuvo allí y entendió la asignación que le fue dada. Por un momento ella no comprende y le manda vestiduras a Mardoqueo que se cambiase esas vestiduras. No, pero si estamos de fiesta, si yo estoy aquí en el palacio, si mira donde Dios me ha traído. Y por un momento le envía aquellas vestiduras a Mardoqueo. Pero Mardoqueo, tipo del Espíritu Santo, vuelve otra vez y le dice, no, Esther. Tú has sido puesta en este tiempo para respiro y liberación. Y si tú no lo haces, y si tú no valoras este tiempo, y si tú no lo reconoces, este tiempo que tú estás viviendo, si tú no lo reconoces, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero vendrá. Dios te ha puesto con un propósito. Y hoy Dios viene a decirte, mujer, yo te he puesto con un propósito allí donde tú estás. En medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de los tuyos. No menosprecies lo que yo te he dado a hacer. Fortalécete en mí, dice el Señor. Mantente enfocada en lo que yo te he dicho que hagas.
Si es interceder, intercede. Si es predicar mi palabra, es predicar. Si es servir. Porque en eso soy yo glorificado, dice el Señor. Es en la obediencia donde el Señor se glorifica. En la entrega donde el Señor se glorifica. Es allí en corazones obedientes, en corazones que se alinean, en corazones que sin importar nada se mantienen firmes allí. Esther entonces entendió y como que volvió otra vez en sí allí. Dice, Dios mío, ahora sí me meteré. Iré allá a la presencia del rey. Y la palabra que nota el alineamiento de Esther es, y si perezco, que perezca. Algo glorioso, algo que llena, algo que impacta y que muestra la valentía de Esther, la muestra. Porque ella dice, entraré y miraré al rey, y si perezco, que perezca. No importaba. Ya en ese momento se alineó ella. En ese momento entendió para qué había sido puesta. Por qué el Señor la había sacado y escogido entre todas aquellas mujeres. Porque había una gracia especial sobre Esther. Había un llamado sobre Esther. Es cierto, tenemos que elaborar, tenemos responsabilidades, tenemos muchas cosas por hacer humanamente. Pero no te dejes desalinear. No sueltes lo que Dios te ha entregado. Valora lo que Dios te ha puesto a hacer. Que sea lo primordial, que sea el enfoque tuyo, que mantengas allí firme, que sea lo primero en tu vida. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, claro que sí, en lo natural, pero hay algo en tu interior que quema, hay algo en tu interior que te está hablando. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, llénate de mi palabra, llénate de mi consejo. Mira, te voy a usar, voy a hablarle a tal persona, te voy a usar para esto, para aquello. Lo que el Señor te diga, hazlo pronto, muévete a hacerlo, corre, da la palabra, da la instrucción, mantente allí en el secreto con el Señor, para que la palabra del Señor corra en tu vida, para que la palabra del Señor sea alineada allí a ti y venga la luz de Cristo a tu vida. ¿Sabes una cosa que muestra? Cuando María ya recibe aquí, y dice aquí en el 39, en aquellos días levantándose María, se fue deprisa a la montaña. ¿Quién la envió? El Espíritu Santo. Porque una mujer del Espíritu es guiada por el Espíritu Santo. No la guían las emociones. No la guían sus necesidades. No la guían sus deseos. La guía el Espíritu Santo. Y Dios está levantando esas mujeres sensibles, de oído abierto, de sentidos espirituales ejercitados, que comprenden y entienden la urgencia que se está viviendo en este tiempo, que comprenden y entienden el tiempo que ha llegado sobre la tierra. Son aquellas que están allí despiertas, son aquellas que se aprovisionan de aceite, son aquellas que están metidas en lo secreto con el Señor. Son aquellas que siempre están buscando el rostro de Dios y ven lo espiritual. Aun cuando vean cosas naturales, no ven las cosas naturalmente, sino que ven todo en el espíritu y manifiestan las cosas del espíritu. Son mujeres de Dios como antorchas encendidas, me decía el Señor. Y a muchas las estoy sacando del pozo de la religión, como saqué allí a aquella samaritana. Muchas las estoy sacando allí del pozo de la religión, de las formas humanas, de las costumbres humanas. Y aún han sido señaladas, pero tú qué haces ahí, mira esto, aquello. Y no saben cuánto está haciendo Dios allí por medio de ellas. Cuánto el Señor está haciendo. Porque Dios mismo es el que la mueve, el que hace. Para lo natural pareciese como si tú no hicieses nada. Para los ojos naturales pareciese locura. Para los ojos naturales no reconocen lo del Espíritu. Pero aquella que es del Espíritu sabe lo que está cuidando. Sabe lo que Dios le ha puesto a hacer. Y lo cuida con esmero. Y lo valora. Y lo atesora. Y el Señor te dice, vas a recoger mucho fruto,
mucho fruto vas a recoger. Y estás sembrando sobre tus generaciones. Y como estás sembrando en el Espíritu, vas a cegar en el Espíritu. Y tus hijos cosecharán esa siembra en el Espíritu. Ellos van a recoger porque tú estás sembrando en el Espíritu. Ya no estás sembrando para la carne. Ya no estás sembrando allí para la carne, sino estás sembrando en el Espíritu. Y tus hijos cosecharán sí o sí en el Espíritu. Poder de Dios manifiesto, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Traes vida a tu casa, mujer, tú traes vida allí, metida en la presencia de Dios. Pues aquí María fue donde Elizabeth. Dice, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando ella oyó, Elizabeth, cuando oyó la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y fue llena del Espíritu Santo. Cuando dos propósitos se unen, hay una explosión espiritual. Por eso es que el Señor está uniendo de un mismo espíritu, del Espíritu Santo, esas mujeres del Espíritu, esas mujeres que no les importa dejar nada allí por Dios, esas mujeres que se entregan completamente, esas mujeres que se humillan en la presencia de Dios, esas mujeres que están allí, que aman a Dios, que aman la intimidad con el Señor. Y hay propósitos que Dios va a unir y que va cada vez más el Señor a alinear ese propósito santo allí, en ese secreto. Porque se necesita allí una María y una Elizabeth unidas para llevar a cabo un plan, para llevar a cabo un propósito. Recordemos el libro de Eclesiastés cuando dice, mejor son dos que uno, porque si uno decae, el otro extenderá su mano y lo levantará. Porque si uno tiene frío, el otro lo calentará. El Señor está uniendo, está poniendo. Por eso es tan importante que tú como piedra viva del Señor te mantengas en la unidad. Mira, busca, está allí en la presencia de Dios y Dios te acercará. Porque es Dios quien te acerca, es Dios quien te une. Las personas adecuadas, las mujeres adecuadas, y te alejará las orfa, las que no quieren nada, las que se devuelven a lo suyo, las que quieren lo suyo. Mas la Ruth, mira, Ruth y Noemí, en el poder del acuerdo, porque hay un poder en el acuerdo, mis amados hermanos, hay un poder en el acuerdo. Y Dios une propósitos allí y son correlacionados por el Espíritu. Y allí el Espíritu se manifiesta y desciende el poder y la unción de Dios y el fuego de Dios cuando las piedras están unidas. Cuando las piedras están unidas, el fuego de Dios empieza allí a ser derramado. Empieza el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Recordemos allí aquel aposento alto. Había un propósito en esa iglesia primitiva. Un propósito de Dios donde eran llenos del poder de Dios. Llenos de la bendita presencia del Señor. Y cómo estaban juntos, unánimes allí. Diligentes, perseverantes. Por eso mantente perseverante. Mantente en el fuego, porque en el momento cuando hay esa unidad gloriosa de Dios, cuando el propósito de Dios empieza a ejecutarse, es donde viene la llenura, la impartición del Espíritu Santo. Y la utilidad de Dios empieza a ser allí manifiesta en los vasos, porque tú eres un vaso útil de Dios, tú eres una vasija útil. No menosprecies lo que tú haces, no menosprecies. Valora lo que tú haces porque vales mucho para el Señor. Dios te ha puesto a clamar. Dios abre los cielos al sonido de tu voz. Tú eres una intercesora de Dios en tu familia, en tu casa. Tú eres una intercesora de Dios. Vemos cómo el Señor allí unió a María y a Elizabeth. Y en los vientres
estaba gestado ese propósito santo. Estaba el Señor y estaba Juan el Bautista allí. Cómo los propósitos de Dios estaban allí correlacionados. Es impresionante cómo el Señor hace, cómo el Señor une. Por eso mira cuántas veces el enemigo intente a ti hacerte desviar, intente a ti sacarte. No se lo permitas en el nombre poderoso de Jesús. Mantente alineada al propósito de Dios. Cerca de aquellas mujeres que te inspiran. Cerca de aquellas mujeres que te llevan a avanzar, que no te llevan a retroceder, que no te llevan a la carnalidad, que no te llevan allí a la amargura, al rechazo, a la inconformidad, sino antes bien sé de aquellas que las traen al fuego, sé de aquellas que ven, empujan a aquellas al río de Dios, al río de Dios. No descuides el propósito de Dios en tu vida, no lo descuides, mantente alineada. Y si algo te quiere hacer desviar a la izquierda y a la derecha, debes de tener ese discernimiento poderoso para saber qué espíritu te habla. No, pero mira qué haces ahí. ¿Que por qué pierdes el tiempo? No. Yo no estoy perdiendo el tiempo. Mis asuntos son asuntos celestiales. Tú no lo puedes entender, pero es que mis asuntos son asuntos celestiales. De pronto un día lo entenderás. Pero por el momento tú no me puedes comprender. Tú tienes que levantarte en el poder de Dios y apagar las voces que se levantan para intentar distraerte, para intentar sacarte. Siempre va a haber una orfa allí que se devuelve. Una orfa que tuvo la oportunidad, porque la tuvo, pero no vino al propósito, no se unió porque no era parte, sino que se devolvió a lo suyo. Hay muchas que tienen la oportunidad, pero no la toman porque aman más lo suyo, aman más su imagen, aman más lo suyo. Tú mantente en lo de Dios, métete en el fuego del Espíritu, mantente allí en el fuego del Espíritu. La oportunidad de Dios y el llamado de Dios en este tiempo, mis amadas hermanas, a la iglesia de Cristo, es el despertar, es el tomar las armas de la milicia que no son carnales, es el fortalecernos en Dios, porque detrás tuyo viene una generación, porque detrás tuyo vienen tus hijos. Tú tienes que abrir camino, allí a tu descendencia. No entregues tu descendencia al menosprecio. No entregues tu descendencia. Mantente firme. Levántate en el poder de Dios. ¿Sabes tú que la decisión que tomó Ruth de estar en la compañía adecuada, en este momento la compañera Noemí, de otra dice, ay no, ¿yo qué voy a hacer al lado de una anciana? Si yo lo que soy joven. Mejor me voy con Orfa, que también es joven. ¿Qué voy a hacer al lado de esta anciana? Pero la mejor determinación y la mejor decisión que tuvo Ruth fue estar con Noemí. Porque de allí, de ese consejo sabio, venía el propósito de Dios para su vida. El Señor iba a tomar ese vientre de Ruth, lo iba a tomar allí para la genealogía del Señor Jesucristo, de donde vendría allí Obed y donde nacería David. Allí el Señor tomó ese vientre de Ruth. Cuánto las decisiones, cuánto nuestras decisiones demarcan pauta. Por eso debemos decidir en Dios. Debemos decidir en escoger lo de Dios y ser mujeres del Espíritu, cuésteme lo que me cueste. Cueste lo que me cueste. No importa que me digan lo que me digan. No importa si me dicen que estoy gastando mi juventud, que estoy haciendo, que mire que no estoy haciendo esto como las demás mujeres. ¿Qué importa que me digan que mira tu tiempo, que tú estás para hacer esto? Mira tu tiempo, tú no estás para estar ahí. Aprovecha tu tiempo. Tú tienes que decir, lo estoy aprovechando de la mejor manera. Dedicada a mi Padre, dedicada a obedecerle,
dedicada a hacer la obra de Dios en las naciones de la tierra. Señor, busca a esas mujeres de valor, esas mujeres firmes, de un carácter firme que le amen. Y aquí llena el Espíritu Santo los vientres. Y muchos vientres son llenos del poder de Dios. Y muchos hijos son llenos del poder de Dios por unas madres que atienden, por unas abuelas que atienden, por aquellas que se doblan delante de la presencia de Dios. Tú eres vasija útil de Dios. No te desvíes a izquierda ni a derecha, te dice el Señor. No lo hagas, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mantente en la presencia, mantente en la presencia. Mantente allí en el secreto. Mantente en el secreto. Porque viene una llenura especial para tu vida. Y un desatar profético. Porque vienen tiempos sobre la iglesia donde se va a mover con poder lo profético. Pero no lo profético que está allí contaminado, no. Lo profético santo y puro que viene de la presencia de Dios. Eso que es santo, puro, sin avaricia, sin mercadería. Lo profético que viene del cielo, que va a determinar tiempos sobre la tierra. Se van a abrir las bocas de los Juan Bautista en este tiempo. Se van a abrir las bocas de los Elías de este tiempo. Se van a abrir las bocas de las Déboras de este tiempo. De hombres, de mujeres de Dios que no les importará ni entregar su propia vida con tal de llevar a cabo la carrera que tienen por delante. De los Pablos de este tiempo. El Señor te va a abrir los ojos, porque toda aquella que se rinde delante de la presencia de Dios, recibe honra de Dios, recibe del Señor la llenura, recibe del Señor el aceite, y tú recibes el aceite de Dios, y vienen movimientos celestiales, y el Señor te va a abrir allí el entendimiento, y vas a ver lo que antes no veías. Se van a abrir dimensiones espirituales, porque ese es el mover de Dios allí. María se unió con Elizabeth y hubo un movimiento del Espíritu. Vienen movimientos del Espíritu porque el Señor une propósitos, y cuando los propósitos se unen, empieza a fluir lo de Dios y a cerrar allí, a cerrar el Señor allí las puertas espirituales que se han abierto para destrucción, y se abren puertas de bendición sobre familias, liberación sobre las casas, levantamiento, conversión, hijos convertidos, sin tú decir nada. Sin tú hacer nada, simplemente obedeciendo, simplemente orando, simplemente llevando a Cristo donde tú vayas. No tendrás que hacer absolutamente nada. Tú vas a ver la manifestación tan gloriosa de Dios en tu casa, en tu vida, porque te alineas al propósito de Dios, porque hay una en la casa que le cree. El Señor comienza a hacer una obra poderosa de restauración, de levantamiento. Y el Señor te dará sueños, visiones, sueños proféticos, donde el Señor te dirá por qué país orar y qué sucederá. Dios te avisará, porque eres la iglesia despierta, eres la iglesia que está percibida, eres la iglesia que está ungida, la que Él está despertando en este tiempo, que está ungida por el Señor, llamada a la presencia de Dios. Muchas cosas se están desatando sobre la tierra, mis amados hermanos. Muchas cosas. Hay movimientos sobre la tierra. Hay señales en el cielo y en la tierra. Hay señales de Dios, y tú y yo tenemos que estar despiertas, vigilantes. Tú eres atalaya en medio de tu casa. No temas avistar el peligro, no temas hablar, predica la bendita palabra de Dios. Haz tu obra allí de evangelista, predica la bendita palabra de Dios donde tú vayas, manifiesta la palabra del Señor. No te dé pena. ¿Sabes una cosa? Hay un mover sobre la tierra. Y así como
Hay una guerra espiritual y se sienten las opresiones y se siente muchas veces como que tú no pudieses seguir, como que muchas cosas se contrarrestan. Es cuando tú más tienes que sacar fuerza, es cuando tú más tienes que levantarte, es cuando tú tienes que afirmarte en el Señor y fortalecerte en el Señor y levantarte en su poder y saber que Dios te ha llamado en este tiempo a permanecer. Porque el Señor te está llenando. Te está llenando y debes de dar aviso cuando Dios te dé sueños y te muestre el Señor y te muestre por qué orar, tú debes de clamar por esa nación, que Dios te muestre, Esta semana el Señor me hablaba en un sueño sobre México y veía el país de México, lo veía allí como leones desaparecían personas, aumentaban las desapariciones de hombres, de mujeres, de jóvenes. Allí en México hay que clamar por los países que están siendo azotados allí, países donde se ha levantado allí altares a la muerte. Y ese país de México estaba allí siendo azotado por las desapariciones. Había mucha gente desaparecida. Y el Señor me decía que teníamos que clamar, mis amados hermanos, porque la iglesia todavía está en la tierra. Y mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que interceder. Somos nosotros la sal de la tierra. Somos nosotros los que tenemos que clamar por los jóvenes. Somos nosotros los que tenemos que clamar por aquellos inocentes, por las niñas, por los niños, por aquellos pequeños. Tenemos que clamar en todo momento. Tenemos que despertar del sueño. Tenemos que salir de lo nuestro, del cuadrito de nuestra familia, de nuestra casa, y empezar a clamar en voz en cuello. Tenemos que clamar al Señor y decir al Señor: ten misericordia. Tomar el incensario y empezar a mover el incensario y clamar al Señor. Y en el sueño yo veía cómo leones entraban a las casas y se devoraban las personas, pero las desaparecían. Eran desaparecidos. Y hay mucha gente desaparecida en México. Muchas personas que desaparecen y no se sabe de ellas. Y muchas madres que han desaparecido allí, sus hijos, y ellas sufren y lloran por sus hijos. Tenemos que clamar, mis amados hermanos. Tenemos que hacer esa obra allí de intercesoras. Tenemos que clamar por nuestras familias. Tenemos que clamar por esa generación que se está levantando. Una generación que se está levantando en este tiempo. Que se levante esa generación de poder, esa generación de fe, esa generación que se estaba gestando allí en María y en Elizabeth, y ellas unidas se entendían para qué habían sido llamadas. Así nosotros tenemos que comprender para qué hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Por qué tú y yo estamos en la tierra? ¿Por qué no partimos allí cuando pasó la pandemia y muchos murieron? Pero el Señor a ti y a mí nos dejó aquí en la tierra. Nos dio una oportunidad de vida. Tal vez tú tuviste COVID, tal vez yo tuve COVID. Pero sabes una cosa, Dios nos dejó con un propósito. Hay un propósito que tú y yo tenemos que cumplir. No podemos estar más sacándole el cuerpo al Señor, entretenidos en lo nuestro. Tenemos que meternos en la presencia de Dios. Tenemos que usar estos medios virtuales. Porque todo el mundo, cada persona tiene en la mano un celular. Toda persona tiene en la mano un celular. Y así nosotros tenemos que usar estos medios. Y mucha gente criticará. Y mucha gente dirá. Ya tenemos que mirar las estrategias que Dios está levantando en este tiempo. Y alinearnos a las estrategias de Dios. Nosotros no podemos tener la mente cuadrada y siempre pensar que es así en el formato de las cuatro paredes. No, ya sal de las cuatro paredes. Sal, porque no es dentro de las cuatro paredes que nosotros podemos allí ser eficaces. Es afuera donde nosotros somos eficaces.
Es afuera donde la gente se está perdiendo. Es afuera donde los jóvenes se están suicidando. Es afuera donde las mujeres allí están allí destruyendo su hogar. Los varones están destruyendo sus esposas. Es afuera. Y nosotros tenemos que usar de estos medios. Y tenemos que revestirnos en el poder de Dios. En el poder de Dios. Porque es por medio del Espíritu Santo. Yo veo cuánta gente religiosa critica y critica a aquellos que pueden hacer allí, predicar la palabra y hacer y todo es celular y todo es celular. Pues sí, es todo celular en este tiempo la mayoría de veces. Claro que sí hay que tenemos que congregarnos. Claro que sí hay muchas cosas que hacemos personalmente, pero no debemos perder el tiempo. Quedo yo maravillada, mis amadas hermanas, de que tipo 2:30, 3 de la mañana... Muchas veces en ese momento aún estoy despierta porque tengo muchas labores de noche. Y en ese momento miro y están conectadas en unos live de hechicería 4,000 personas. Les están leyendo las cartas. Están allí haciendo hechicería y brujería y hay 4,000 personas conectadas. Hay un montón de personas allí haciendo el mal, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Esos no se cansan. Esos no están allí dándose cuchillo entre ellos, no. Esos no se están criticando, ay, ¿por qué está leyendo las cartas? ¿Por qué esto? No. Esos antes se apoyan entre ellos. Están allí apoyándose. Esos antes, ¿sabe qué hacen? Hackean los grupos. Se entran a los grupos grandes cristianos y los hackean entre montonera, entre grupos de satánicos para coger los jovencitos, las jovencitas. Esos se meten allí con estrategias satánicas. Ellos no duermen. Ellos están ahí atentos a que vean una jovencita subir un post de tristeza. Cuando ponen esos posts sad, estoy very sad. Y ponen posts ahí llorando. O me siento triste. O escriben todo en Facebook. Me siento desolada. Esos están allí para caer encima. Para llegar allí a caer encima y hablarle. Y decirle, sí, te sientes sola, yo te ayudo. Ven, yo te digo, yo te hablo. Ellos no les da pena. Ellos no son tímidos. Ellos no les da vergüenza. Ellos no sienten pena acercarse. Nosotros somos los que, qué pena, que me vean tanto en cámara. Ay, me van a ver aquí la imperfección, me van a ver la arruga. No importa que me vean la arruga, no importa que me vean como me vean. No importa. La palabra de Dios debe de correr. Debe de ser transmitida. Y tú y yo estamos puestos allí para transmitir la bendita palabra de Dios, un consejo a tiempo, un versículo a tiempo, una oración a tiempo, con una sola alabanza que tú postees, que tú hagas correr, con tan solo una alabanza que tú hagas correr. Tú no sabes quién la vio y tal vez fue el único bocado de vida que pudo haber recibido en ese momento. ¿Cuánto? Pero la religión cuadriculada en la mente allí, porque los religiosos están señalando y están mirando a ver qué juzgan, a ver qué señalan, a ver qué te dicen. Ay, pero mira cómo se muestra, es que ella quiere mostrarse. Crean lo que quieran creer. No me interesa. Ya estoy vacunada contra toda murmuración. No me importa. Piensen lo que quieran. Si creen que me quiero creer o no me quiero creer, no importa. Testifico de Cristo con la palabra de Dios en el momento indicado. Porque es así, mis amados hermanos. Tenemos que tener un carácter en este tiempo donde tú te muevas en Dios. No importa cuánto te critiquen, cuánto te juzguen, cuánto te digan, cuánto te hablen. Porque sí, porque no, porque dejas de hacer, porque no dejas de hacer. Si te pones, si no te pones, si te maquillas, si no te maquillas, si te haces, si no te haces, igual van a criticar. Si tienes o no tienes, si dices o no dices. Por eso tú no vivas de los demás, no vivas para agradar al hombre. Vive para agradar al Señor, vive para agradar al Señor. Y si hay más plataformas de bendición, que corra la bendita palabra del Señor. Por eso nos enfatizamos tanto en compartir
en añadirnos a diferentes grupos. ¿Para qué? Para que la palabra corra. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer correr la palabra. Somos nosotros los que tenemos que enviar un devocional de vida. Eres tú quien tiene que enviar eso. ¿Quién más lo hará? ¿Quién más lo hará? Un día nos presentaremos frente al tribunal de Cristo, mis amados hermanos. Y yo no quiero apartarme de allí avergonzada. Allí apartarme. ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije que hicieras? ¿Por qué no lo hiciste? Si yo te di los dones, si yo te di el tiempo, si yo te sostenía, si yo te di a comer maná todo el tiempo, si yo te di el alimento, si yo mantuve tu casa, si yo te cuidé tus hijos, si yo estuve allí contigo, ¿por qué tú no hiciste la labor que yo te dije? ¿Porque te dio pena? ¿Porque te dio vergüenza? ¿Porque querías agradar más a aquellos que eran tus amigos? ¿Porque te daba pena que no te vieran tan religiosa? No, es el tiempo donde sí o sí tenemos que ser como María y como Elizabeth, allí unidas en el propósito de Dios. Y Dios va a levantar en este tiempo mujeres de fuego, mujeres de unción, mujeres de poder, de autoridad de Dios, de autoridad de Dios, de una autoridad santa, de una autoridad espiritual, que no temerán nada, nada, que entregarán su vida, sus años, a predicar la bendita palabra de Dios. Ruth era una joven. ¿Sabes qué le dijo Booz? Bienaventurada eres, porque no fuiste tras un jovencito de los de tu edad, sino has escogido, me has escogido a mí. Bienaventurada eres, porque no se fue tras sus deleites. Bienaventurada tú que escuchas y escoges a Dios por encima de lo tuyo. Bienaventurada tú que dedicas tiempo al Señor, aun cuando estás cansada. Bienaventurada tú que no miras tus carencias. Escúchalo bien. Aunque muchos te juzguen y te señalen, tú no miras tus carencias. Bienaventurada tú que crees. Por cuanto me crees, te voy a honrar, dice el Señor. Y te voy a levantar y voy a levantar a tus hijos y a tu casa. Porque yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Bienaventurada tú que has elegido la mejor parte. Que has elegido la mejor parte. Bienaventurada tú que me sirves allí. Bienaventurado tú que me escuchas. Que aun a pesar de tus conflictos internos, porque has tenido conflictos internos, que has tenido luchas internas, pero has apagado las voces de tu orgullo, y has apagado las voces de tu desánimo, y has apagado las voces muchas veces de tu soberbia. Bienaventurado tú que me has creído, tú que me sigues, porque vas a ver mi gloria, la vas a ver. Yo unjo vasijas vacías, las lleno de aceite, vacías de sí mismas, vacías de orgullo, vacías de arrogancia, vacías de soberbia, humilladas delante de mí, yo las unjo. Yo lleno las vasijas, dice el Señor. Yo lleno mis vasijas, dice Dios. Vienen tiempos donde te voy a usar. Por eso deja a un lado tus temores. Deja a un lado tus temores. No mires otras vasijas, porque a todas yo lleno conforme el plan y el propósito. Pero para mí, todas son excelentes. Toda aquella que se dispone va a recibir de lo mío, dice el Señor. Va a recibir de mi impartición, dice el Señor. Por eso recibe en este momento. Recibe las fuerzas que necesitas. Recibe el aliento que necesitas en este momento. Recibe la fortaleza. Saca todo temor de tu vida. Todo rechazo, todo menosprecio. Todo lo que ha venido a tu vida y a opacarte. Yo miro todo lo que tú haces para mí, dice el Señor. Yo miro tu entrar y tu salir, dice el Señor. Yo miro tu anochecer y tu levantar, dice Dios.
Y aún a veces cuando has estado cansada, aún así tú has seguido, tú has avanzado. Aún a veces sintiéndote enferma, tú has seguido. Y ha venido mi mano poderosa allí sobre tu cuerpo y te ha fortalecido. Porque tú eres mía, dice el Señor, tú eres mía. No me he olvidado de ti, de lo mucho que tu arduo trabajo haces para mí. No me he olvidado de ti. Hoy te digo, lo que tú siembras lo estás recogiendo y lo vas a recoger. Hija, lo vas a recoger. Vas a recoger lo que tú has sembrado desde tu juventud. Porque me entregaste aún tu juventud, me la entregaste, dice el Señor. Y me entregaste tu vientre, dice el Señor. Y yo honro esos vientres que me han entregado. Yo honro, dice el Señor, honro esos vientres. Honro esos vientres. Los honro, dice el Señor. Porque me has entregado tu amor, tu amor, tu amor. Oh, rebaquiará y sereba. Y se le va y que andará y se queda. Y reba y sendereba y que asaya. Yo honro a aquellos que me creen. Derramo bálsamo sobre tu vida y fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Oh, toma el agua, toma el agua, toma el agua. Come el pan y bebe el agua, dice el Señor. Come el pan y bebe el agua. Porque te la doy para que vivas. Te la doy para que sigas, para que prosigas, para que camines, para que avances en lo que te he llamado, en lo que te he llamado, en lo que te he llamado. Y abriré más puertas, más puertas, más puertas para que lleven mi palabra. Abriré más puertas y no vas a temer, sino que vas a dar mi palabra. Porque yo te he ungido y he puesto mi palabra en tu boca. Por eso no temas. Y da mi palabra, dice el Señor. Da mi palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, por este tiempo, Señor Dios mío. Doy gracias a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.